¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos haciendo. Un tema muy especial, muy particular el día de hoy. Vamos a hablar sobre estrategias de servidores, de networking, de almacenamiento, que están consolidados todos en un data center ante un desastre. Aquellas cosas que realmente podemos tener control o no tenemos o no podemos tener control. Ahí vamos a analizar poco a poco todo esto. Voy a proceder a compartir mi pantalla para que podamos empezar esta exposición, este webinar. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Muy buenos días con todos nuevamente. Mi nombre es Juan Carlos Espinosa Revilla. Yo soy el ejecutivo de la empresa Integrity Perú. A lo largo de esta pandemia hemos estado haciendo una serie de webinars referida a diferentes temas acerca de las estrategias de protección de servidores, almacenamiento, networking, lo que es el data center ante desastre. Hemos hecho este webinar bastante rápido porque justamente tenemos muchos clientes que nos preguntaban cómo podemos prevenir un sismo, principalmente desde ese punto de vista. Pero también nosotros, dentro de la experiencia que tenemos en centros de datos, decidimos ampliar un poco más allá ese aspecto. Esto es a raíz de que hace unos días hubo un sismo, ¿no? En México, de una magnitud más o menos de 7.5 grados. Entonces, varios estamos tratando de prevenir, ¿no? Entonces, justamente en ese sentir ha sido en que hemos preparado esta exposición para nuestros clientes y también con todas las personas que deseen conocer más y profundizar más sobre este punto de vista, en la cual puedan proteger la continuidad del centro de datos. Un desastre es algo que no puedes controlar. Entonces, vamos a ir viendo conceptos, vamos a ir avanzando en esta exposición y pasamos a la siguiente lámina, ¿no? Que nos va a dar un segundito. Ahí está. Entonces, a ver justamente 4 puntos. Vamos a ver conceptos porque es muy importante tener muy claro los conceptos para llevarnos a proteger o intenciones, ¿no? Vamos a hacer una perspectiva dentro hacia la infraestructura del centro de datos, porque cuando hablamos de perspectiva hay que tenerlo bien claro, netamente es infraestructura de data center. Este va a ser el foco. Entonces, nos vamos a dedicar de todos los riesgos alrededor de ello. Entendamos que hay muchas perspectivas. Yo puedo tener la perspectiva desde la ciberseguridad, ¿no? Que está muy de moda. Pero muchas veces, la gran mayoría de relaciones a los servidores, principalmente, y a la pérdida de información, ha sido netamente en el momento de que, ups, casualidad, algo estaba mal conectado. Entonces, vamos a ver una serie de aspectos. Luego vamos a hacer un análisis y posteriormente vamos a plantear estrategias. Entonces, dejo claro esto, la perspectiva que vamos a tener el día de hoy es netamente la infraestructura de la centro. Entonces, vamos a analizar algunos conceptos para entrar netamente a lo que es Veamos este concepto, ¿qué es un data center? ¿No? Todos sabemos qué es un data center, lo hemos visto, vivimos en el centro de datos muchas veces, pero el centro de datos, en su concepto, dice que puede traducirse como centro de datos, sí, es lo mismo. Se utiliza con frecuencia en el sector de informática para referirse al espacio que alberga los recursos tecnológicos que permiten procesar una gran cantidad de información, ¿ya? Ese es un punto bien clave. Estos lugares también son centro de datos o centro de cálculo o centro de cómputo. Y aquí voy a hacer una incidencia, voy a ser muy preciso en esto. Recursos tecnológicos. ¿Qué son los recursos tecnológicos de un centro de datos? Los servidores, el almacenamiento y el networking. ¿Por qué resalto estos tres? Porque estos tres son los que ayudan ¿a qué? A procesar una gran cantidad de información. Entonces, esto es clave. Esto va acompañado en recursos y cómputo. ¿Quiénes hacen los recursos? Los servidores, el almacenamiento y el networking. Y el cómputo, ¿quiénes los hacen? Estos tres, ¿ya? Vamos a seguir viendo más conceptos para tenerlo claro.
¿Qué es prevenir? ¿No? Y acá vamos a empezar a ver algo. Uno, prevenir es tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo o peligro. Creo que ese concepto está bastante claro. Luego, advertir o avisar a una persona de una cosa, en especial de un daño o de un peligro. Eso es prevenir. Estar un poquito antes de. ¿Qué es una vulnerabilidad? Ese es otro término importante. La vulnerabilidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto frente a peligros inminentes, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. Ojo, este es un término importantísimo y lo vamos a ver muchísimo a lo largo de este webinar, ¿no? Luego, ¿qué es un riesgo? O sea, vimos que la vulnerabilidad tenía un componente de riesgo. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. Situación en que puede darse esa posibilidad, ¿no? Entonces hay una frase por ahí que he escuchado mucho en el mundo del data center, ¿no? A veces los administradores del data center somos muy amantes del riesgo, ¿no? Entonces, siempre tenemos estas situaciones, ¿no? Hay que entender bien claro los conceptos. Entonces, eso nos va a ayudar a ordenarnos mucho. Sigamos. ¿Qué es un desastre, no? O sea, normalmente nos agarramos la cabeza. Bueno, y acá no ha sucedido mucho en estas fotos, ¿no? Pueden haber cosas peores. ¿Qué es un desastre? Un desastre es un evento calamitoso, repentino o previsible. Trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad, de una sociedad, y causa pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales, que desbordan la capacidad de la comunidad afectada para hacer frente a una situación a través de sus propios recursos. No, también esto es clave, ¿no? Causados por la naturaleza, frecuentemente, ¿no? Frecuentemente, ¿ya? Los desastres también pueden deberse a la actividad humana. Entonces, acá hay una combinación de definiciones, ¿ya? Que nos van a ayudar a entender, pero hay algo muy importante, ¿ya? Es un evento calamitoso, repentino o previsible, ¿no? Muchas veces nosotros decimos desastre, nunca pude pensar en eso. No. Se puede prevenir o puedes preverlo, ¿no? Previsible. Es importante ese concepto. Luego, la vulnerabilidad. Acá yo he puesto esta fórmula que yo sé que va a ayudar mucho a entender esto. La vulnerabilidad, que ya la hemos visto anteriormente, ¿no? La vulnerabilidad, ¿ya? Es un riesgo alto más el peligro, o sea, el peligro que puede ocurrir entre la capacidad, si es qué tanto yo puedo soportar o qué tanto puedo prevenir, es igual al desastre. Un desastre ocurre cuando un peligro tiene efectos en las personas o objetos vulnerables. Un peligro combinado con vulnerabilidad e incapacidad, consecuencias negativas potenciales, da lugar a un desastre. Yo quiero quedarme con esta frase y con esta reflexión. Muchas veces en nuestros centros de datos tenemos realidades, ¿no? Y la verdad es que tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Tenemos que saber muy bien cómo estamos. Hay que saber cómo está la radiografía de nuestro centro de datos. No podemos seguir operando frente a la pandemia y las circunstancias que se nos vienen ahora en el futuro. Ahora, el centro de datos ha tomado una relevancia en el tema de tecnología. Hoy día, les doy este dato que justamente lo he estado leyendo en Forbes, a través de los centros de datos a nivel mundial, gracias al COVID,
ahora tienen un procesamiento mucho más alto. Se ha incrementado casi en un 40 a 50% el cómputo. Ojo, el cómputo, fuera de las comunicaciones y el volumen de información que ya prácticamente está creciendo enormemente. Entonces, ¿cómo está nuestro propio data center? Ustedes han analizado cómo, ¿no? Y esta figurita me la he copiado, lo vi en un WhatsApp, en un grupito, ¿ya? Y realmente lo he puesto porque yo les cuento una anécdota. Hace 2 años estábamos haciendo una consultoría a una empresa industrial y justo en plena revista, estamos revisando sus componentes, analizando y todo eso, ¿ya? Y encontramos ahí una estampita. No quisiera decir de quién, pero una estampita, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿y esta estampita qué hace por acá? Le digo, es inflamable, ¿no? Me dice, no, compadre, ni la toques ni la muevas. Desde que hemos puesto esto, funciona todo bien. Entonces, miren a dónde hemos llegado. Entonces, hay que tener esto bien claro, ¿no? ¿Cómo está tu data center? ¿Cuál es tu realidad? Realmente tú puedes decir, voy a salir de mi oficina y me voy a dedicar a otras cosas teniendo la confianza de que no va a pasar nada. ¿Cómo tú puedes de alguna manera estar tranquilo o hacer más upgrades al software, colocar más servidores, colocar todo lo que la alta dirección te pide, o que están dependiendo tanto de ese data center que si se cae, nadie... Entonces, ¿cuál es la importancia del data center? Yo recuerdo un libro que leía hace ya muchos años, estoy hablando de hace 7 años, de Josh Westerman, ¿ya? Que es de Leading Digital, ¿no? Turning Technology into the Business Transformation, ¿no? Él es del MIT, él es investigador de economía digital. Les recomiendo ese libro es antiguo, 2015 probablemente, no me acuerdo, de una de esas 2 fechas. Pero hay algo que sí me dejó muy, o sea, en esa época, todavía donde la tecnología estaba en auge, pero no era como ahora, gracias a la pandemia, esto es importantísimo, ¿no? Decía esta frase que la represento aquí, la tecnología digital está siendo adoptada por más del 90% de las organizaciones que no operan en el sector tecnológico. Me dejó pensando y lo he traído, ¿sabes? Aquí, ¿por qué? Porque los data centers son universales. De repente hoy, entre las empresas de hospitales, clínicas, del agro, de gobierno, entidades de distribución de luz, entidades de distribución de agua, entidades de delivery, entidades de todo tipo. Entonces, ya no es un cliché de que de tener un data center solamente lo puedas tener en una empresa tecnológica. No. La tecnología está inmersa ahora en todo tipo de economía. La tecnología y el data en la captura de la información. La tecnología y el data center hoy es indispensable para la operación. Entonces, la importancia del data center día a día ha ido ganando un espacio dentro de las organizaciones. Yo creo que debemos nosotros darle esa relevancia, porque tenemos que hacernos estas consultas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tu data center está off, apagado, o tiene un downtime? ¿Se detiene tu empresa, tu entidad o el negocio? O sea, ¿organización o no para la organización? Hay muchas investigaciones sobre esto, muchísimas, y la gran mayoría, el 95% de empresas de todo tipo, cuando el data center está caído, prácticamente para el negocio. Es como la pandemia. Imagínate que se caiga tu data center. Mira, si solamente nosotros cuando tenemos internet por alguna cosa, no nos desesperamos, ¿no? Dice, qué mal es este servicio, este producto. También pueden pensar lo mismo del data center, ¿no? De nuestras áreas de sistemas. ¿Cuánto puede perder la organización si su centro de datos se detiene? ¿Cuáles son las consecuencias futuras? Imagen, reputación, servicios. Por ejemplo, en una entidad financiera,
o en una entidad de gobierno, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado las colas, por ejemplo, en una entidad de identidad digital? Una vez fui a recoger algo y se les cayó todo. Y estuve ahí parado 5 horas hasta que regresó el sistema y, ups, ya todo estaba bien. Pero esa es imagen, ¿no? Uno ya quedó con una sensación de que no es eficiente, no es bueno. La pregunta nuevamente es, ¿cuál es la importancia de un data center? ¿Realmente hemos interiorizado que tu data center es importante? Entonces, vayamos a la perspectiva nuevamente. Vamos a la perspectiva de infraestructura de tu data center, ¿no? En la infraestructura de tu data center es importante ¿por qué? Por muchas cosas, porque tú ahora tienes infraestructura remota, tú tienes infraestructura local, tú tienes infraestructura híbrida. Hoy tenemos el cloud, estamos de acuerdo. Tenemos el cloud, está muy de moda y para muchas empresas irse a es lo más fácil, ¿no? Pero no necesariamente es lo que realmente tú tendrías que hacer. Hay que analizar cada cosa y cada movimiento que nosotros hacemos dentro del data center. Recordemos que en el data center se computa y se almacena la información de la empresa. Entonces, tenemos que tener una serie de aspectos y una serie de estrategias para poder tener un data center local, un data center en el cloud o un data center híbrido. La tendencia es tener muchos data centers híbridos, ¿no? Inclusive hay otra tendencia que dice que con la propagación de los Edge data centers, vamos a tener nosotros, en vez de irte al híbrido o a la nube, te va a convenir de repente tenerlo localmente, pero distribuido, ¿no? Y hacer cómputo distribuido. Eso ya lo veremos en el futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser la tendencia que más conviene de acuerdo a la economía digital? Pero hoy que tenemos un data center de repente tradicional o tenemos un híbrido entre el cloud y lo local, pues tenemos que tener mucho cuidado en todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque si no tenemos una estrategia definida para proteger, ¿qué? ¿Qué vas a proteger? Tus servidores. ¿Qué vas a proteger? El almacenamiento. ¿Qué vas a proteger? El networking. Si tú tienes un data center local, obviamente estos tres aspectos son tu pan de cada día. Si tú tienes un data center entre el local y el híbrido, que los servidores que están en la nube ya tengan una muy buena comunicación con respecto a tus usuarios locales y el centro de trabajo que tú tienes. Haya un buen networking, ¿no? Y así otra serie de aspectos. Pero tenemos que tomar en cuenta algo importante. Ojo, inclusive, teniendo todo, inclusive todo tu data center en un hosting y en un housing, tú tienes que hacer un mapa de riesgos. Tu estrategia tiene que basarse en tu realidad, ¿no? Y por eso pongo estos 3 puntos. Cuando nosotros vamos a diferentes empresas a hacer diferentes tipos de consultoría, ¿ya? Porque podemos hacer consultoría de diferentes aspectos ligados al centro de datos. Pero algo que yo siempre les pregunto es, ¿cuál es tu realidad? Y porque yo la puedo visitar, yo la puedo ver desde un punto de vista, pero no sé todo el detalle. Cada uno sí sabe el detalle de su realidad, ¿no? Si es que tiene presupuesto, no tiene presupuesto, si cuando hicieron el edificio, ¿no? Planificaron el data center o lo que normalmente suele ocurrir. Ups, necesitabas un ambiente para el data center. Es que no dijiste nada, ¿no? O cuando y recién levantas la mano y dices, ¿y dónde voy a poner mi data center? Es que tú no lo has pedido. Entonces, tantas historias que me han contado y tantas historias, ¿no? De clientes que vienen a nosotros, necesitamos un data center chiquitito de no importa de 2 gabinetes, ya, porque necesito de una vez hacerlo sí o sí. Entonces, es importante saber nuestra realidad. Las cosas que yo siempre recomiendo a todos nuestros clientes es, uno, es que hay que ser sinceros con uno mismo, y más aún con un consultor o con una persona que tú pretendes que te ayude. Hay que saber nuestra realidad, ¿no? Y hay que ser, ahí cuando uno dice realidad, hay que ser bien sincero.
Y yo les doy ese consejo, hay que ser bien sincero con lo que queremos, con lo que somos y con lo que esperamos tener. Luego, hay que ver el tema de la prevención, cómo prevenir los riesgos y cómo operar correctamente. Y para esto punto 2 y punto 3, tenemos que tener un mapa de riesgos. Y este mapa de riesgos a mí me ayuda bastante. Siempre cuando pienso en los riesgos que puede tener. ¿Pero por qué? Porque es la mejor forma de que pueda ayudar a mi cliente, ¿no? Entonces, pero qué bacán sería de que también los propietarios del data center o los administradores del data center también piensen en su propio mapa de riesgos. Las cosas que tú sí puedes controlar, las cosas que no puedes controlar. Entonces, yo siempre hago una separación de esto. En un mapa de riesgos, porque los riesgos son infinitos casi, ¿ya? Tampoco lo vas a poder controlar todos, pero tú tienes que poner en tu mapa los importantes. Tú tienes que separar dos tipos, basados en tu realidad, en lo que quieres prevenir y en tu que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Son dos aspectos importantes. Entonces, así vas marcando este inicio de la estrategia. Y vamos a hacer una estrategia, ¿ya? Basado en la experiencia que nosotros tenemos, en la información que les podemos brindar a ustedes para que vayan analizando y vean qué puntos son los que tienen que ustedes reducir, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? El desastre viene en cualquier momento, señores. El desastre lo puede originar, como ya lo hemos visto en los conceptos, prácticamente cualquier cosa, ¿ya? Por eso es importante saber nuestra realidad, porque sabiendo la realidad nuestra capacidad. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿ya? Vamos a ver los desastres, la parte de los riesgos controlados, ¿no? Mapa de riesgos controlados. Ahora, yo puedo controlar muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo le doy una prioridad, ¿no? ¿Cómo lo que yo priorizo? ¿Cómo sé que esto es más importante que el otro? Haciendo un mapa de activos críticos. Entonces, tú haces tu mapita de activos críticos y tú puedes ver que dentro de tus activos críticos tú tienes proveedores, equipos, personas, capacidades del personal, mantenimiento, procesos o terceros que son críticos para que tu operación esté bien controlada. Entonces, son muchos aspectos, ¿se dan cuenta? Son muchos puntos que tenemos que analizar. Pero aquí hay un punto. Voy a conectar antes que se me apague la laptop. Entonces, aquí tenemos que interiorizar varios aspectos. ¿Sí puedes controlar a tus proveedores? Sí, en ciertas medidas. A tu equipamiento también, en ciertas medidas. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hacemos un mapa de activos críticos, ¿ya? Tenemos que colocarle pesos a cada uno de estos aspectos. Acá solamente he puesto los más relevantes con respecto al data center. Hay muchos más, por si acaso. Muchísimos más. Entonces, pero todos tenemos una realidad distinta y todos debemos interiorizar cuál es el más importante y colocarle pesos. Y vas haciendo una pequeña matriz. Y listo. Muy sencillo. No hay que complicarnos mucho en este aspecto. Existen ahora varias metodologías, ¿no? Los DRPs, el plan de continuidad operativa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son buenos. Todos, ¿no? Me ha tocado leer muchos de ellos. Algunos son un poco científicos y otros son más simples. Pero a lo largo de casi, bueno, desde la universidad, porque mi tesis le he hecho, mi tesis, y se los comento, cuando yo tenía 23 años, 23, 22, no me acuerdo, 22 ha sido 22 años, mi tesis justamente fue diseño de un centro de datos Tier 4, ¿no? Acorde a las normativas internacionales para el Perú. Ese es el título de mi tesis, ¿ya? Hace mucho tiempo, ¿no? Entonces me he dedicado prácticamente desde la universidad a esto hasta el día de hoy. Y todas las normas son realmente buenas. Y lo que me he dado cuenta es cuando uno tiene identificado bien y hace mapitas, ¿ya? Y sabe cómo está su realidad, prevenir.
Y esto es algo muy sencillo. Esto es como unas 3 pilas que les estoy dando para que lo puedan hacer dentro de sus empresas. Tengamos en cuenta algo. Un mapa de activos es muy importante, no solamente en el sentido de que cuánto vale. Tú le agregas la palabra crítico, es cuánto te va a doler que eso salga mal. Y eso sí tenemos que tenerlo bien clarito. Y eso tenemos que concientizar a todo nuestro personal, todos los que trabajan en el equipo que están involucrados en el data center, los que tocan el servidor, los desarrolladores de software, absolutamente todos. Esa combinación hace de que podamos nosotros tener una realidad clara, podamos pensar en cómo prevenir y pensar cómo podemos operar correctamente. Esto sencillísimo. ¿Por qué? A lo largo del tiempo, las empresas que han tenido un mapa de riesgos y un mapa de activos críticos han reducido significativamente sus downtime dentro de sus empresas. Y el downtime es importante, porque el data center tiene que estar 24/7, nunca puede parar por ningún motivo. Entonces, esto te va a dar una muy buena radiografía. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la prevención. ¿Y cuáles son los puntos más resaltantes con respecto a este mapa de riesgos, con respecto a estos elementos que vivimos todos los días? Todos los días nos reunimos con proveedores, todos los días tenemos todos los días tenemos personal técnico, todos los días hay que capacitarse, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están aquí, somos ahorita más o menos unas 70 personas que están todos acá en este webinar y todos ampliar sus conocimientos. Tenemos que tener un buen criterio y prevenir conociendo, ¿no? Uno cuando conoce, previene. Entonces, vemos el mantenimiento, los procesos y los terceros. Tenemos que detenernos un poquito y ver cómo hacemos con nuestros proveedores. Con nuestros proveedores, todos tenemos que tener algo muy claro, que es la acreditación. ¿Y qué es la acreditación? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en las entidades militares se trata de varios factores. Se trata de que yo tengo un galón y tengo cierto rango, y tengo 2 galones y tengo un rango superior, y tengo otro galón más y tengo otro grado superior. Es muy importante que todos tus proveedores tengan acreditaciones, no solamente los componentes o del servicio que te van a brindar, sino también internacionales. Recordemos algo importante que existe dentro de los almacenamientos, los servidores, el networking y el data center. Recuerden que todos son servicios universales. Recuerden que estamos alineados a las normas, podemos prevenir muchas cosas. Entonces, si tú tienes un proveedor con un ISO de calidad, quiere decir que hace bien su tarea para que pueda tener su ISO. Si tienes un proveedor que tenga una acreditación, por ejemplo, grado de madurez, de mantenimientos, de soporte técnico, de monitoreo, es un buen proveedor. ¿Por qué? Porque no va a ser improvisado, sino que ya tiene el conocimiento y tiene metodologías que ayudan a que cuando se haga alguna operación, lo haga bien. Y estas metodologías previenen. Es importante eso. En el tema del equipamiento, es muy importante, y voy a empezar de atrás hacia adelante, la ingeniería. No tenemos que tener, o no tenemos por propietarios de un data center, ya, aceptar ingeniería a medias. ¿Qué quiere decir esto? Miren, les voy a contar una triste historia hace muy poquito de un servidor. ¿Qué pasó con este servidor? ¿Ya? Había sido y cuando lo llevaron al data center, o sea, a ver, el fabricante agarró y le dijo, sí, no, que 40 gigas, sí, que mucha memoria, que esto, que el otro, sí, vas a crecer 50%. Yo creo que todo está bien, yo no creo que no esté mal, pero hay que hacer ingeniería. ¿Y qué quiere decir hacer ingeniería? Cuando tú pones un servidor nuevo dentro de un data center, tienes que velar por la red,
porque hay espacio en el gabinete, porque en el espacio del gabinete, ¿ya? Porque el piso técnico soporte el peso del nuevo servidor, porque hay energía eléctrica y una serie de aspectos. Y esto te da buenas prácticas. La ingeniería significa muchas veces a un componente o la suma de los componentes. Cuando yo recomiendo a mis clientes, dentro de cualquier tipo de labor que se haya que hacer, siempre hay que hacer ingeniería, siempre hay que analizar, hacer un levantamiento de información, pero no solamente ir a mirar, hay que hacer medidas. No solamente hay que hacer las medidas, hay que hacer planos. No solamente hay que hacer planos, hay que analizar el equipo a dónde va a ir conectado. ¿Qué pide el equipo para ser conectado y opere correctamente? Yo les aseguro que muchos de ustedes, por ejemplo, sus cerrados, ¿no? Probablemente. Y uno de los mayores problemas que tenemos es que no están aterrados. Y más aún, estar correctamente medido o mantenido. Los problemas y grandes desastres, ¿ya? Es porque el pozo a tierra no funciona correctamente o no se ha hecho una ingeniería correcta del pozo a tierra. Y esto es muy común realmente. ¿Cuántos de ustedes si hagan mediciones cada 4 meses de su pozo a tierra, ¿no? Con un telurómetro calibrado, ¿no? Porque también he visto muchas veces que me traen los informes del mantenimiento y el telurómetro, oye, y la certificación del telurómetro estuvo, o sea, ¿estaba calibrado o no estaba calibrado? Ah, y no sé. Y por ejemplo, ¿no? Se ingresa para terminar con esta historia, se ingresó este servidor a un pequeño horno, ¿ya? Los UPS los llevó prácticamente por ciento, empezaron a pitear obviamente, ¿ya? Generó mucha calor, ¿no? Y otro tipo de aspectos que llevan a que prácticamente este data center esté al límite. Entonces, no tenemos que trabajar al límite, tenemos que trabajar sobre una ingeniería. Y esta es una buena práctica que te va a ayudar a prevenir cualquier desastre. Un desastre en un data center prácticamente es cuando se apaga. No solamente cuando pierdes toda la información, no, es cuando se apaga. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Las buenas prácticas son claras y para las buenas prácticas hay que guiarse por las normas. El personal técnico, tanto interno como externo, ¿ya? Y más aún el interno, tiene que tener los roles y sus funciones bien definidas. Normalmente yo encuentro mucho de que no las tienen definidas, ¿no? ¿Cuáles son tus roles? No, no sé. No, yo hago de todo. Bueno, yo sé que también tampoco el data center va a tener mucho personal, ¿no? Pero por lo menos, oye, yo me encargo de los servidores y el almacenamiento. Otro se encarga de la red y la parte eléctrica, digamos, ¿no? O sea, esa definición es clave, porque zapatero a su zapato. Y muchas veces han habido problemas propios técnicos del propietario del data center que impetuosamente y de buena fe, ¿no? Ayudó a un compañero y ups, se malogró. Ups, ocurrió algo. Entonces, siempre es bueno tener bien claros los roles, porque no podemos tolerar de que el data center caiga. Algo importante también es el know-how y el... yo no sé si a alguno les ha pasado, ¿ya? Pero muchos de nuestros clientes nos han llamado para que les ayudemos, ¿no? Es en el tema del análisis. Muchas veces, a ver, les pongo un caso, ¿ya? Van a mandar unas especificaciones técnicas para hacer un pozo a tierra, ¿ya? O la clásica, me voy a mudar a un nuevo local, ¿ya? Y voy a hacer un nuevo data center todo bonito y todo bacán, ayúdame con el diseño y todo eso. Aquí tenemos que hacer un análisis de la resistividad del terreno para hacer la ubicación correcta de los pozos a tierra
y que la malla te ayude y no se interponga con la media tensión o con la subestación eléctrica y las tierras del edificio. Y todo, ¿qué es eso? Oye, pero no, ya lancé el TDR, eso no se puede hacer, solamente para mí me compete eso. No, hey, tranquilo, el Código Nacional Eléctrico dice esto. Si tú haces tu pozo a tierra aquí, y en el otro lado haces el de la subestación eléctrica y en el otro lado del edificio estás combinando varios pozos a tierra y se pueden interferir y eso va a dañar tu data center. A ver, explícame un poco más. Y le empezamos a hacer el análisis de lo que está pidiendo. Y nos damos cuenta que hace falta mucho conocimiento. Luego, el mantenimiento es clave. Muchos dicen, ¿para qué si nunca ha pasado nada? ¿No? O si no estás ahí en plena Javier Prado, donde una polución bien alta. No, ¿para qué le vas a sopletea nomás? El mantenimiento tiene que ser integral de todo el data center. Han habido muchos casos que le hacen mantenimiento al UPS y a las baterías, ¿qué hacen? Lo destapan, están bien, y lo vuelven a tapar. Y no miden cada uno de las baterías, ni no le hacen su testing con unos aparatos, ¿no? De que la batería y el string esté correcto. Y miren, el año pasado han habido 2 siniestros, ¿ya? De data center, acá en el Perú, en entidades de gobierno, ya 2, en las cuales han sido el mismo problema, baterías. En los 2 casos, incendio, y en los 2 casos, una explosión. Miren, y eso no es casualidad. A ver, que los equipos puedan fallar en buena hora y en mala hora también, ¿no? Si tú haces un mantenimiento preventivo consciente, no va a ocurrir. Procesos, muy importante. Todo tiene que tener un proceso, señores, y eso ahí implica muchas cosas. Tú tienes que saber cómo hacer cada cosa. En un data center, por la sensibilidad que tiene, tienes que tener madurez en tus procesos, madurez en tu gestión. ¿Y qué significa un grado de madurez? Quiere decir de que tengas documentado todos los procesos más críticos que a ti te duelan. Eso lo tienes que tener documentado para que no se cometan errores. Y con respecto a terceros, yo he marcado la confidencialidad. Si ustedes se dan cuenta, y no puedo hablar de terceros como tal, ¿no? Pero voy a hablar de nosotros. La confidencialidad es un tema importantísimo. En ningún medio ponemos fotos de clientes, ¿ya? De sus centros de datos. Ninguno. Porque el centro de datos para nosotros es como la bóveda. Nadie tiene que saber qué equipos tienes. Nadie tiene que saber qué fabricantes tienes dentro. Dense cuenta los grandes problemas de los centros de datos y de vulnerabilidades que han habido en centros de datos con ciberseguridad. Es por develar algo. Es así de simple. ¿Ustedes creen que los nuevos data centers de Google te dicen, oh, sí, tengo esta tecnología, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra? Te dan solamente un cachito, no te dicen, ya, puedes trabajar con free cooling, pero ¿qué tipo, qué modelo? No te dicen. La confidencialidad en un data center es así y tiene que ser así. Yo creo que el proveedor, pero más que el proveedor, ustedes que administran un centro de datos, lo primero que tienen que hacer es hacer firmar esas cláusulas de confidencialidad. Porque imagínense, tú puedes tener un problema en tu data center. ¿Y qué problema sería que esto sea como un chisme para todo el mercado? Y más aún, recuerden que la ingeniería social es uno de los grandes motivos en los cuales, ¿ya?, se obtiene información para hacer un mal. Y hablo de los hackers o algo de sabotaje, de terrorismo, que ahora lo vamos a ver. Entonces, les pongamos mucha atención en este aspecto, por favor. ¿Ya? La confidencialidad. O sea, tú como dueño de tu data center no deberías permitir que ningún proveedor pueda hacer
público tal cosa. Dense cuenta que los casos de éxito en varias marcas, ¿ya? Se han dejado un poquito de lado porque la confidencialidad de la información ahora es muy relevante. Imagínate que yo sepa de tu data center que tu aire acondicionado, que tu PS sea de la marca Pepito, que yo sepa que tu switch de core sea de la marca María y yo soy una persona mala. Ya tengo prácticamente tus vulnerabilidades y si fuese malo, ¡pum!, me voy contra ti. Es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿ya? Vamos a seguir. Entonces, ahora vámonos por el lado de no controlados, ¿no? Lo que no puedes controlar. ¿Qué no puedes controlar? Los incendios, porque eso puede ocurrirse, ¿no? Puede ocurrir en algún momento. Y de repente no te incendias tú, sino se siente el vecino, el de arriba, el de abajo, el de los costados. Aquí yo hago un análisis desde este punto de vista. El mapa de riesgos no controlados, que normalmente son todos estos, incendios, inundación, los sismos, el terrorismo, el sabotaje, la pandemia, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita, el COVID, la polución, los roedores, la guerra electrónica, las personas. Estoy hablando de infraestructura, ojo, no de ciber, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? Hago lo siguiente, el mapa de riesgos, que no puedo controlar, pongo mis ítems, que ya los pongo ahí, y pongo un cálculo de las consecuencias. A ver, este me duele más, este me duele menos, este puede ser sí, este puede ser no, hay este problema, este otro. O sea, que las consecuencias, cuánto me va a doler o qué me va a traer más problemas, ¿no? Y todo esto tenemos que tener una orientación en mitigar o reducir. No podemos el control al 100%, ¿no? Es que no se puede. Un sismo, ¿vas a tener, sabes cuándo va a ocurrir? No, es imposible. Ni los mejores científicos del mundo lo han logrado. Entonces, sí podemos mitigar las consecuencias. Nos damos cuenta, mitigar consecuencias de los riesgos no controlados. ¿Sí? Por ahí vamos. Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿ya? Entonces, vamos a ir analizando uno por uno cada uno de estos puntos, ¿ya? Y acá sí voy a ahondar a una serie de aspectos. ¿Por qué? Por varios motivos. Quiero darles más detalles para que ustedes puedan tomar prevención. Estamos en la parte de prevención y mitigar, ¿ya? Entonces, en el tema de incendios, tenemos que ver qué materiales tengo en mi data center. A ver, vamos a ver mi data center. Plum, empiezo a leerlo, a revisarlo y todo eso, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que sean RF. ¿Qué significa RF? Resistencia al fuego. Muy simple. ¿Qué tiene que ser resistencia al fuego? Todo. Todo, así de simple, todo. Hay una ley, ¿ya? Que es muy estructurado, la fibra óptica y los cables eléctricos que deben ser no propagador de incendios, ¿no? No propagador de flamas y cero halógenos. Ok, perfecto, pero eso llévalo a todo tu entorno, a todo tu data center. A las puertas, a la pintura, al piso, al techo, a las luminarias. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por ejemplo, ¿no? Y esto puede ocurrir, probablemente tengas una luminaria tan simple y tan sencilla, de repente mal conectada, probablemente, ¿ya? Y hace un pequeño corto y la chaqueta es inflamable. Se va a incendiar. Así de simple, se va a incendiar. Entonces, esa es una de las cosas importantes que tenemos que tomar en consideración. La detección es vital. ¿Cómo vas a detectar? Y para la detección, ya, nosotros tenemos que tomar en consideración muchos aspectos, ya, sensores, aspiración temprana, pero ¿cómo detectamos? Esa es la gran pregunta. Va a depender de los riesgos que tengas. Extinción que sea automática. ¿Qué procesos tienes que tener en cuenta? Los planes de evacuación y las brigadas. ¿Por qué? Tienes que saber de que un incendio puede ser interno y externo, ¿no? Hace más, ya casi un año, justamente un cliente tenía su data center, digamos que en el medio de la manzana, y cruzando la manzana, ya, a la otra cuadra, había un centro comercial y se incendió, ¿no? Pero todo el humo
estaba inundando todas las cuadras y el sistema de detección temprana inmediatamente se activó. Y para eso ya estaba él entrenado, ¿no? Para tener un plan, no solamente de evacuación, sino un plan dentro del centro de datos para activar o desactivar. Pero ese plan tiene que tener conocimiento las personas que operan. Es importante tenerlo bien claro y así como hay simulaciones de sismos y todos salimos de las escaleras de nuestras casas y nos vamos a un lugar seguro, igual manera, estos planes tienen que ser ejecutados periódicamente para que no te olvides, ¿no? Y ante un incendio, un desastre, sepas qué hacer. Yo les cuento una historia. Cuando hubo estos problemitas, ya, de que les conté, dio y explotaron unas baterías, ya, la imprudencia por la falta de conocimiento se puede dar, ya. La persona fue y entró al ambiente donde se estaba el incendio y obviamente usó su extintor. Y eso está bien, no está mal, pero le faltó conocer la naturaleza. Podría ser cualquiera, sí, pero inhaló residuos de batería. Les hago la pregunta, ¿de qué está hecha la batería? Elementos tóxicos. No voy a especificar qué elementos, son tóxicos en realidad. La persona entró de buena fe al lugar, pero señaló toda esa toxicidad, le voy a poner ese término, y de hecho que va a tener alguna consecuencia, porque ante un incendio hasta los bomberos entran con sus respiradores. No es que entren así nada más, no, van protegidos. De igual manera, nosotros tenemos que tener todos los elementos para proteger a las personas. ¿Me dejo entender? Entonces, es importante esto. Entrenamiento. Las zonas adyacentes peligrosas. Miren, hay muchos data centers que pueden estar en el sótano, arriba, abajo, al costado del generador, dentro del generador, no sé, etcétera. Pero tienes que saber muy bien cuáles son tus riesgos más adyacentes y ver cómo los vas a mitigar. Hay muchos data centers que están, por ejemplo, en un sexto, octavo piso, pero la empresa es dueño solamente del octavo piso y no es dueño ni del piso de abajo ni del piso de arriba. El riesgo sería, ¿qué pasaría si es que arriba o abajo se incendia? ¿Qué hago? Y recuerda que en un edificio las montantes son compartidas. ¿Cómo mitigar eso? ¿Cómo mitigar los cortocircuitos? La gran mayoría de incendios es por cortocircuitos, si no es el 100%. ¿Ya? Un buen cálculo, señores, un buen diseño. Eso es importantísimo. Hay que calcular bien las cosas. No hay que hacerlo, ya, esto es 25 kilowatts, 25. No, hay que calcular. Realmente hay que tomarnos el tiempo de hacer un buen cálculo, porque muchas veces cuando uno diseña una ITM, este ITM va para acá, muchas veces es muy grande, para un cortocircuito muy chiquito, y obviamente no lo detecta, entonces no pasa nada, ¿no? Eso es lo que ocurre, señores. Tenemos que tener limpieza, ¿no? Las limpiezas técnicas. Y eso es importante, el tema de las limpiezas técnicas. ¿Qué tiene que ver con el? A ver, les voy a dar un dato que justo también a raíz de estas baterías me puse a investigar. Las baterías segregan cuando ya están dañadas, ¿ya? O están perdiendo el performance de la batería, segregan hidrógeno. El hidrógeno es volátil. Eso se incendia muy rápido. Entonces tú puedes prender la luz del data center y puedes generar un incendio. Pero ¿por qué te ayuda la limpieza técnica? Porque la limpieza técnica tiene aparatos que empiezan a medir y cosas están dentro del data center que de alguna manera te ayuda a identificar muchos aspectos, ¿ya? Entonces, y también la limpieza. Entonces, pero más te va a ayudar que, en el caso de las baterías, el preventivo, ¿no? El mantenimiento preventivo. Entonces, es la suma de todo. Entonces, cuando nosotros vayamos a analizar el tema de estos riesgos de incendios, tenemos que analizar todo, inclusive las temperaturas. Recuerden, una alta temperatura existe en el data center, sí, el pasillo caliente. En el pasillo caliente, recuerden que trabaja desde los 29 grados para arriba.
Si es un vacío caliente a 45 grados centígrados, no es problema. En realidad no hay problema. No es un problema. El problema es en el otro lado, ¿no? En el vacío frío. Pero esto que te ayuda a ti a analizar cuál es el riesgo de que tengas elementos, temperaturas altas, la probabilidad de incendio aumenta también. La chaqueta de prácticamente o de repente algún otro elemento que sea volátil, ¿ya? Etcétera. Entonces, recomendaciones, máxima seguridad, salas cofre. ¿Por qué hablo de la sala cofre? A ver, acá hablo de la sala cofre por varios motivos, ¿no? Los famosos shelters. Son cápsulas, ¿no? Es como el drywall. El drywall, tú pones drywall, ya, eso está bien, son RF y todo eso. Pero el shelter tiene un nivel de seguridad un poquito más alto, ¿no? Dado que tiene diferentes cosas que lo hacen más seguros. Y acá también entro con otro punto que es el PDU. Miren, si no es el 99% de data centers que he tenido que he visitado, siempre he visto regletas de color negrito, de color blanquito, ¿ya? Eso, y ese es un gran riesgo. No sé si por temas económicos ponen esto, y eso, varios incendios. ¿Por qué? Porque son elementos que no están diseñados para data center. La malla tierra también, cuando no tienes una buena malla y hay un circuito, ¿qué pasa? Se supone que debe aterrarse, ¿no? Hay una inducción o algo, ¡fum!, se va a la tierra. Pero si la tierra, al contrario, está mal mantenida y todo eso, ¿qué hace? Y en vez de ser una ayuda, es un perjuicio. Es muy importante tu tierra, es muy importante tener TVSS en los tableros. Son algunos aspectos, algunas recomendaciones. Yo creo que inherentemente en la parte de azul que estoy colocando acá, ya tenemos esto bastante bien establecido, ¿no? Acá voy a poner mi puntero también, para que se pueda ver. Listo, señores, sigamos. Inundaciones. A ver, ¿cuántos data centers han sido inundados en el Perú? Mira, solamente he conocido 2, nada más, ¿ya? Entonces, por obvias razones, ¿no? O sea, por obvias razones, ¿no? En el norte. A ver, en inundaciones uno tiene que tomar en cuenta muchos aspectos para poder mitigar un desastre de esta naturaleza. Te puedes inundar porque la bomba del aire acondicionado se malogró y como no tienes ningún sensor de aniego, ¡fum!, levantas tu piso técnico y ya que están nadando pececitos. O de repente ves un charco de agua cuando recién estás llegando al día siguiente a las 8 de la mañana a tu data center, ¿no? Esa es una de las cosas que uno tiene que tener una previsión muy... El tema también de que la inundación no solamente puede venir propiamente interna del data center, sino también puede venir de manera externa. Por ejemplo, ¿no? Si tú sabes de que en esa avenida hubo una inundación alguna vez, haz un análisis dentro de los 20 o 50 años, si ya hubo una inundación, la probabilidad de que haya otra es alta. No puedes tú omitir esa opción. Sí, tienes que incluirla. Y miren, en Chiclayo, en Piura, he visto muchos data centers inundados, ¿ya? Por una serie de motivos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no se hizo este análisis, ¿ya? Entonces, primero tenemos que ver, a ver, ¿cómo me puede inundar y qué cosas me pueden inundar? ¿El baño cercano? Sí. ¿Puedes tener el baño al costado? Sí, pero puedes prevenir, puedes mitigar eso. Ponle sumideros, sensores y todo. Cuando hay un sensor que te avisa en el tiempo oportuno, puedes minimizar un desastre. Recuerden que el agua no es amigo de los servidores. ¿Qué pasaría simplemente, a ver, a todos ustedes que tienen un piso técnico? Tienes tu piso técnico muy bonito. Si entra el agua por ahí, ¿dónde están conectados tus PDUs que van a tus servidores? No es abajo. Puede estar arriba también, depende, ¿no? Pero la gran mayoría lo pone abajo. Puede provocar un cortocircuito y puedes perder todos tus servidores, tus switches, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes tengan en cuenta de que si están en una zona donde Arequipa, la selva, el norte, la sierra, tu data center tienes que tener en cuenta que tiene que estar hermético.
de que, por ejemplo, ¿no? Así, mira, esto le sucedió también a un cliente. ¿Qué pasó? El piso de arriba se inundó, el piso de arriba, pero a través de la montante goteó el agua, ¿no? Gotea el agua. Y en la montante están los cables de fibra óptica del data center. Y por ahí, 3 gotitas entraron y se quemó un switch. ¿Qué vamos a hacer? Malogró. Oye, ¿cómo aparecieron estas 3 gotas acá? Nadie lo sabe, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta cuando el cablecito, hicieron el recorrido del cablecito, imagínate ese es mi cable, hicimos el recorrido y vimos de que la entrada de los cables al data center era un hueco y por ahí nada más había agua y ahí estaba la montante. Y como estaba todo en vertical, la gotita, ¿por qué? Tenía el camino libre. Entonces tenemos que poner pasamuros, importantísimo, ¿no? Tenemos que tener una arquitectura con un nivel superior a 0. ¿Qué quiere decir? El data center de preferencia, ojo, los data centers los puedes diseñar en el sótano también, eso no es problema, ¿ya? Lo puedes diseñar donde tú quieras, en realidad, siempre y cuando tomando todas las prevenciones del caso, y eso. Pero, por ejemplo, si yo sé que sí o sí, siempre, cada vez que llueve en enero, febrero, marzo, pasa el agua frente a mi predio y algunas veces se ha inundado, ¿ya? Entonces, si yo hago el data center en el primer piso, tengo que colocar barreras. Tengo que identificar, ok, la última vez, ¿cuánto se inundó? 10 centímetros. Ah, perfecto. Entonces, mi data center de repente puede estar elevado 25, 30, o un poco más probablemente. O si es que no se puede por temas arquitectónicos, ya colocar barreras en las cuales, por ejemplo, ¿no? De repente colocar escalones, una subida y una bajadita, ¿no? Colocar sumideros, desfogues de agua, ¿no? Desfogues de agua con bomba, etcétera, etcétera. Hay un montón de formas de hacerlo. Entonces, ahí tú tienes que mitigar eso que no de repente tomaste en cuenta. Hay que detectar, ¿no? Hay que detectar. Hay que hacer procesos de prevención. ¿Qué hacer cuando tenemos una inundación? O sea, ¿qué hacer? Tú tienes una inundación, no vas a ponerte a tocar pues, los equipos, te puedes electrocutar. No te vas a meter al data center, te puedes electrocutar. ¿Te das cuenta? Es importante el entrenamiento de las personas y los planes de prevención. O sea, tú como administrador de data center también tienes que velar por tu propia vida. Así como tienes que velar por los datos, ¿no? Una descarga eléctrica te puede matar. Hay que tenerlo en cuenta. Y muchos de nosotros cometemos muchas imprudencias por muchos motivos, pero la principal de todas es el conocimiento, ¿ya? Entonces, analicemos todos estos aspectos. Vayamos al siguiente, los sismos, ¿ya? Acá les estoy mandando una fotito bonita. En el tema de los sismos hay mucho que analizar, pero una de las cosas importantes es la arquitectura, la análisis estructural. Donde estoy colocando mi data center, ¿es sismo resistente? Bueno, de acuerdo a la legislación peruana debe de ser. Eso es sí o sí. Pero hay otro aspecto importante. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos que sí son sísmicos y que no son sísmicos? Y aquí yo les voy a contar la historia de un proyecto que nos invitaron a evaluarlo y hicimos muchos aportes. Entre uno de los grandes aportes, bien valorados por nuestro cliente, es que, por ejemplo, se puso drywall, ¿ya? Y no está mal poner drywall para hacer separaciones, eso no está mal, RF y todo eso. Lo que estaba mal, que si ese tú lo puedes sujetar, pero no es sísmico. Lo sujetas con pernos, pero esos pernos se pueden vencer. Entonces había que cambiar la estrategia, ¿no? Y lo cambiamos todo por sala cofre, unida a las estructuras del edificio. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque muchas veces tú pones un drywall que separa dos ambientes o pones un vidrio que separa dos ambientes y solamente está pegado con silicona y un par de tornillos. Pero cuando viene el sismo, viene en eje X, en eje Y y en eje Z y probablemente lo reviente. Entonces tú tienes que hacer un análisis de que cuando venga el sismo y tú
pongámonos en esta casuística, ¿no? Tú estás ahí haciendo una actualización, viene el sismo y de repente no puedes escapar, pero al frente tienes una lámina de vidrio. Imagínate que esa lámina de vidrio se reviente. Te puede hacer daño. Entonces, lo mínimo que el vidrio tiene que ser que vidrio templado, que es lo más básico. Pero, ¿qué pasaría si se vence el vidrio templado y cae? Cae encima de tu gabinete. No te hablo que el gabinete se va a caer, estoy hablando que el drywall se puede caer, el vidrio se puede caer. O lo que también he visto en muchos proyectos es, te ponen la puerta cortafuego, perdón, una puerta que pesa bastante, 150, 200 kilos, dependiendo del tipo, y lo empernan pues al marco de la puerta, ¿no? Al vidrio, perdón, al cemento, y ya está. Yo decía, ¿qué? No. Eso hay que ponerle son 200 kilos, ante un sismo eso se puede vencer, esa puerta se puede caer. Imagínate que 200 kilos vengan encima tuyo, o que alguien dañe en el camino. Hay que prevenir eso. Entonces, un marco bien reforzado, anclado a las paredes, obviamente, ¿no? Pero bien reforzado, ¿no? Soldado, correctamente instalado, con pernos bastante gruesos, ¿no? Bien pegado a la estructura para que la puerta, ojo, recuerda es batiente, ¿no? Si en caso que la puerta esté media abierta, tenga su brazo que lo cierre, sí o sí, y esté en esa posición que es la posición segura. Una puerta abierta es totalmente inseguro. Entonces, esas cosas son importantes. O sea, se trata de personas, se trata de ustedes como dueños del data center, administradores y gestores del centro de datos. Mapa de riesgos, ¿en qué zona estás? Si estás en Arequipa, zona 4, si estás en Lima, zona 4, si estás en Iquitos, es zona 3, a nivel sísmico. Y también el tema de cortocircuitos. Los sismos provocan muchos cortocircuitos, ¿no? Normalmente se dice, hubo un sismo, no hay luz. No sé si les ha pasado, en Arequipa al menos, donde yo soy arequipeño, yo mucho tiempo he vivido allá, cuando habían sismos fuertes se iba la luz. Eso era inevitable. Tenías tu velita o tu linterna. Bueno, en esas épocas, ¿no? Ahora tienes tu celular que te alumbra. Pero eso ocurre y es muy constante. Y un sismo te puede traer un incendio. ¿Por qué hablo de los cortocircuitos? Porque muchas veces se colocan los cables, cualquier tipo de cable, incido en los cables eléctricos, ¿ya? Con mechas, pero justas, no tienen holgura, no tienen para bailar, como se dice. O sea, disculpen que use este término, que yo sé que no es técnico, no es de ingenieros, pero lo hago simple para que todos podamos entender, ¿no? Tiene que tener su holgura. Y hay normativas que hablan de eso. Hay normativas que te dicen cómo colocar los cables en zonas sísmicas. O sea, eso no es que alguien haya descubierto la pólvora. No, la pólvora ya está. Hay muchos documentos que hablan sobre eso. Yo les recomiendo siempre colocar las antisísmicas a todos los componentes críticos. Muchas veces todos se focalizan solamente en proteger los servidores. Está muy bien, yo creo que está bien, pero también si quieres tener continuidad operativa, todo lo que está a su alrededor. Los servidores se conectan al PDU. Hay muchas veces que ponemos el cable, ¿y el cable qué? El cable es muy extenso, medida correcta, que te permita ante un sismo, o sea, la holgura es necesaria para que pueda moverse por algún motivo, ¿ya? Entonces, tenemos todas estas premisas, ¿ok? Y cumplimiento de normativas, ¿ya? Terrorismo, señores. Esto de acá lo voy a pasar rápido porque solamente se aplica para entidades gubernamentales de alta complejidad o entidades militares, ¿ya? Pero en este caso, en terrorismo hablamos de sensores de vibración, planes de seguridad. Acá hay que ser un poco, como se dice, extremo en las medidas de seguridad de todo lo que está alrededor del centro de datos, ¿no? Dado que en ciertas entidades esto es inclusive, ¿ya? Acá funciona bien las salas cofre. Sabotaje. Aquí sí todos estamos susceptibles, cualquier entidad, a esto. Y déjenme decirles que hay mucho sabotaje en los data centers. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y frente a esto yo encontré un término, leyendo documentos que hablan sobre sabotaje data center, del humanware. ¿Se acuerdan del ransomware que te quitó toda la información? Ahora hay
personas que por diferentes tipos de emociones van en contra de los fines corporativos, ¿no? Entonces, acá sí hay que tener un poco de cuidado. Las personas que administran un data center, ¿ya? Hay que tener buenos controles de información, hay que ver las personas. Esto vamos a hablar de personas en un rato. Pero los sabotajes, ¿dónde se dan? En los cables, en los sensores, ¿ya? En los sensores, por si acaso. Se dan mucho en el tema de extinción. Es muy importante conocer bien los procesos, que no hayan huecos en los procesos que de alguna manera te permitan hacer travesuras, ¿ya? La información es clave en esto. Y acá también pongo a tallar el tema del ISO 14644, que es de limpieza técnica, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de unas limpiezas técnicas que nosotros hicimos, ya hemos hecho ya muchas, encontramos elementos nada santos que estaban en lugares que no deberían estar, ¿ya? Obviamente antes de tocarlos, porque hay cosas que no se pueden tocar, ¿ya? Entonces, te queda una sospecha. Por eso es importante que también se hagan limpiezas. En la limpieza levantamos todo y se limpia todo. Y ya evidenciado alguna cosa que no pueda ser nada santa, ¿no? El hecho de tener sensores de temperatura y humedad también son claves, por si acaso, porque normalmente lo que hacen muchos es cortar los cablecitos de los sensores y por ahí vienen todos los problemas de sabotaje, ¿ya? Control de información, correcto. La información lo deben tener solo las personas responsables. Roles y procesos bien definidos. Identificar la criticidad de la información, ¿no? Eso es clave. La pandemia. Ahora tenemos todos el tema de la pandemia. Acá tenemos que tener una cosa bien clara. Estamos conversando con muchos administradores de data center, ¿no? Yo les recomiendo a todos, mira, hacer una limpieza técnica y una sanitización con VC o con ozono para que tú estés tranquilo. Han habido en esta última etapa de la pandemia una actividad fuerte en los data centers, haciendo configuraciones, poniendo el home working o el teletrabajo al día, haciendo modificaciones en la parte de seguridad, comprando nuevos servidores, ¿no? Inclusive muchos están aumentando las capacidades de sus UPS, comprando generadores, y están entrando muchas personas al data center. Es importante de que en esta etapa se hagan sanitizaciones y limpiezas en los data centers. ¿Por qué? Ha habido mucha actividad en los data centers. Hay que limpiarlos. Hay que empezar a colocar las nuevas regulaciones y buenas recomendaciones de las normas, ¿no? Por ejemplo, algo que está ocurriendo como una tendencia es que ustedes deban colocar al ingreso de su data center una manta antibacterial, ¿ya? Esos zapatitos, ¿no? Porque no puedes pisar el cloro y después irte al data center. No se puede, es un líquido, es un riesgo. Pero estas mantas son diseñadas para estos fines, ¿no? Desinfección por ozono o desinfección por UV-C, de los puntos donde más se toca. ¿Ya? Y esto es porque, a ver, como le explicaba, me decía, pero ¿para qué voy a limpiar? Hay muchos motivos para limpiarlo. El principal motivo es que es una zona hermética, cerrada. Si hay alguien que tiene el virus y tú entras después, ya fuiste. Pero también hay otra función adicional. Recuerda que hay aire acondicionado y el aire acondicionado se recircula. Si hay un virus, se va a recircular. La polución en los roedores. Acá hay un tema, nuestro buen amigo, nuestro cuy mágico, ¿no? Le encantan los cables, entonces hay que mitigar esas cosas. Ya, el control de los roedores, si bien es cierto, no se lleva así exhaustivamente en un data center pequeño, pero sí en los grandes data centers, pero sí tienes que trabajar en conjunto con el edificio para el control de los roedores en las montantes. ¿En dónde más? En los generadores eléctricos, en los cables, en esos activos críticos que tú, ¿ya? Que están fuera del data center, pero que dañarían tu data center. Han habido muchos casos de caídas de data center en comunicaciones principalmente porque a nuestro buen amigo Cuy Mágico le gusta
la fibra óptica, y si pones una fibra óptica sin las chaquetas adecuadas, se va a comer bien rico y después, ¡plim!, un día, oye, no hay internet, no hay nada, ¿no? ¿Qué pasó? Hay que tener cuidado y prevención sobre eso. Detección. En la polución, ya hablamos un poquito de la detección de sensores de gases e hidrógeno, es muy importante. La polución en un data center es crítica, ¿saben por qué? Porque cuando, por ejemplo, tu data center está cerca de un lugar donde haya un alto tráfico de vehículos, el CO2 va a llegar a tu data center, sí o sí. Muchos de nosotros, inclusive cuando nos duchamos, hay veces en que el primer chorro de agua nos cae en la cabeza y vemos ¿cómo se llama? El piso y se ve un poquito negro, ¿no? Es algo que prácticamente se da. Esa polución entra a tu data center. Y los metales pesados también entran a tu data center. ¿Qué pasaría con los metales pesados? ¿Qué pasaría si hay estática? ¿Qué pasaría si hay mucha polución? Recordemos algo importante, ¿ya? Las placas, lo que no vemos dentro de tus servidores, puede acumularse tierrita, polución o lo que sea y puede hacer un puente y un contacto y se puede quemar ese componente. Y puede ser un desastre de pérdida de información. Por eso las limpiezas técnicas son muy importantes. Es importante. Tapar todos los huecos del data center es vital para el buen funcionamiento de tu aire acondicionado y obviamente que también la polución no ingrese. La polución es algo que no puedes controlar y es por eso que es importante que tú entres al data center solamente cuando sea indispensable. Puedes entrar, pues, todos los días. La verdad es que es una muy mala práctica entrar todos los días al data center. Ah, no, yo escuchaba a un cliente que me decía, no, lo que pasa es que todos los días hago backup. Yo creo que está bien, no está mal. Ve otra metodología en la cual no incidas en entrar constantemente a tu data center, ¿no? Y más aún, o sea, hay veces en que, mira, porque esto yo lo he visto, ya en una limpieza técnica, hubo un cumpleaños de un miembro del equipo de TI y lo festejaron pues en la cafetería, pero para cruzar la cafetería cruzabas pues por un pasadizo donde había tierrita, ¿no? Y se estaba haciendo la limpieza y ¡plum!, pasó el chico con sus zapatos, entró al data center y los sensores de partículas mandaron alertas porque se había disparado la polución dentro del data center. O sea, llevamos suciedad al data center a través de nuestros zapatos, así como los virus, ¿no? Entonces, por eso es importante tener estos controles, ¿no? Muy importante. Recuerden que los pasamuros que van cerca de las montantes, ya la montante es un hueco que comparten todos y se va arriba. Y toda la contaminación de arriba va por ahí la montante y se distribuye en cada ambiente. Ténganlo en cuenta, por favor. Es importante el pasamuros, es importante no entrar a cada rato al data center, es importante los atrapapolvos, el mantenimiento clave, el cuidado con los gases volátiles también, ¿ya? Guerra electrónica, acá voy a ser rapidísimo. Guerra electrónica es algo que está sucediendo también como sabotaje, pero también como guerra electrónica. ¿Qué significa esto? Esto es un término militar principalmente, pero se está dando mucho en los data centers, porque la guerra ahora está dentro del data center. Acá ganas cuando no tienes información, cuando no tienes datos. La dependencia de la tecnología es muy alta. Esto es lo que yo he leído en un caso que había sucedido en España. Alguien imagínate, así de simple, imagínate que tú revientes servidores sin tocarlos. ¿Cómo? Con ondas electromagnéticas. Y esto no es un caso real, esto se está dando. ¿Ya? Una persona entró con una mochila, le dio una vueltita al data center y se reventó un montón de servidores. Y se fue y nunca tocó nada. Y no tiene delito porque no tocó nunca nada. Solamente estuvo ahí, le dio una vuelta y se fue. Ni siquiera tocó nada. Las ondas electromagnéticas alteraron los equipos, alteraron la información y reventó todo, sin tocarlo. Es otra forma. Entonces, a raíz de esos, principalmente en la Unión Europea, han
tomado muchos controles, ¿no? Dicen, ahora los data centers están recomendando hacerlos con salas cofre, con jaulas de Faraday, ¿no? Con muy buenas puestas de tierra, porque todo lo que es el magnetismo, es como la estática, ¿no? La estática la estática es un campo electromagnético, así de simple, ¿no? Alguna vez, no sé si has tocado algo y ¡pah! ¿No? Ha sonado así como una chispa, inclusive. Entonces, es algo que sí se puede dar. El microondas, por ejemplo, que tienes en tu casa, ¿ya? Ese microondas emite una onda electromagnética de más o menos 15 metros a la redonda. Tienes que tomar en cuenta eso. Imagínate un microondas al costado de un data center. Van a lograr los discos duros. Y eso es un caso que nosotros hemos visto en una consultoría, un análisis, que se le hizo a una pesquera. Ya, el data center estaba en el piso de arriba, en el piso de abajo, en el piso de arriba estaba justo el comedor. Y tenía 5 microondas. Y cada 3 meses se le malograba un disco duro. Cada 3 meses. Y era un tema ya constante. Y el problema no era que se le malograra el disco duro. Eso era lo de menos. El problema era que se caía el data center porque las aplicaciones se caían. Y perdían información. Y no sabían qué pasaba. Le echaron la culpa al UPS, cambiaron el UPS, ¿no? Le echaron la culpa a muchas cosas. Pero no era nada de eso. Era simplemente las emisiones electromagnéticas. Eso es la electrónica. Sigamos, el tema de personas, y acá sí me voy a detener un poquito. Las personas son claves, pero las personas no las podemos controlar. Pero sí podemos ponerle roles, funciones y todo eso. Pero una persona cuando quiere hacer daño, lo va a hacer. Y acá es muy importante tener claro algo, ¿ya? Así como en los bancos, los cajeros, ¿ya? Que tienen el dinero de los bancos, personas con integridad, tienen una formación constante y a cada rato les van diciendo lavado de activos, que sí que lo. Igual en el data center. El equipo que tú tengas que administre un data center en los servidores, en el networking, en la parte de energía, en las facilities, en lo que sea, en el monitoreo, tú como gerente de TI, como jefe de TI, tienes que concientizarlos a la mitigación de problemas, de riesgos. Y todos tienen que estar bien identificados con eso. De tal manera de que no generen problemas. ¿Ya? Para cada uno de los procesos y por las formas de trabajo de los diferentes roles y funciones. Aquí, en el tema de las personas y las operaciones, es un tema importante. La reputación, la ética, la disciplina y el cumplimiento es un rol importante. Recordemos algo, y eso justamente lo daba en una conferencia anterior, ¿ya? Y en una entrevista que me hicieron de un medio de difusión, ¿no? Y hablábamos de la ética de las personas en tecnología. Y es un tema un poquito controversial, pero sí lo quiero hablar porque es un tema de un alto riesgo y que origina problemas a nivel mundial. Ojo, esto es real. La ética de las personas tiene que ser muy firme porque nosotros en TI tenemos el control de muchas cosas y si nosotros queremos podemos originar un desastre si hay falta de ética. Y eso va en todos los sentidos, desde los desarrolladores de software, el DBA, el gestor de red, todos. Es importantísimo, ¿ya? Entonces, es importante que todos tengamos acreditaciones, capacitaciones, para no cometer omisiones o no cometer cosas de ups, porque no lo sabía. El peruano es muy práctico, el peruano es muy creativo, la verdad es que yo me siento orgullosísimo de ser peruano, pero tenemos que tecnificarnos un poco más, tenemos que hacer obediencia a los roles, y ser disciplinados en muchos aspectos. Eso es importante, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿la estrategia cuál sería, no? La realidad, la prevención, las operaciones. Y en el tema de las operaciones, ya, es muy, muy vital, porque tenemos que hacer un mapa de riesgos y de procesos, ya, nuestro mapa de riesgos, pero orientado ¿a qué? A los procesos. Ojo, el impacto con los activos tangibles
y algunos pasivos, acá es intangibles, acá hay un error, disculpen, pero orientado aquí a las personas, ¿ya? Y esto es importante, cumplir los planes y disciplinarse en los procesos. Esto mitiga un montón de problemas y de desastres dentro de tu data center. Acá puedes reducir muchas cosas, ¿ya? Y esta es una fórmula que yo les recomiendo. Como conclusión final, para ya cerrar prácticamente, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos. No existe el 100% de la mitigación de los riesgos, solo existe la prevención y la calidad en personas y procesos y tener clara nuestra realidad y un plan, y esto va a ayudar a la continuidad. Tenemos que tener clara nuestra realidad, tenemos que prevenir, tenemos que tener buenas operaciones, tenemos que tener un mapa de riesgos y tener claro qué controlas y qué no controlas, ¿ya? Bueno, señores, la verdad es que ha sido realmente un gusto y pasamos a la ronda de preguntas.